Bienvenidos a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez. Juntos hablaremos de cómo reflejar a Cristo en nuestro diario vivir a través de diferentes temas que vivimos hoy en día. Dios bendiga a todos y bienvenidos a su podcast Cristo en mí con su anfitriona Catherine Pérez. Y me es gran gozo de que podamos continuar con este podcast y lo que estamos hablando sobre el tema de Cristo. Y te invito que si aún no has podido escuchar el primer episodio salió hace 2 semanas atrás y se llama ¿Quién es Cristo? Y creo que es muy fundamental para lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches y lo compartas con un amigo o con alguien más a quien tú sabes que le va a ser de bendición y de edificación también el podcast. Así que compártelo, escúchalo. Y sé de que va a ser de mucha bendición y de fundamento también para lo que vamos a hablar el día de hoy. En el episodio de hoy se llama Crucificado en Cristo. Y creo que algo fundamental que hablamos en el episodio 1 fue establecer quién era Cristo. Y un resumen de lo que hablamos en el primer episodio es de que Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo el cual necesitábamos nosotros la humanidad. Pero en ese día quiero hablarte a ti sobre el tema crucificado en Cristo. Sabemos de que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y en este día vamos a hablar sobre esa necesidad de nosotros ser crucificados juntamente con Cristo. Pero para empezar, me gustaría poder explicar cuál es o qué es la crucifixión. ¿Por qué fue Cristo crucificado, verdad? Explicar eso a más profundidad de lo que hemos hablado anteriormente. Y la crucifixión, hablándolo históricamente, era un método que los romanos utilizaron para ejecutar a Jesucristo. La forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo se convirtió en medio por cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Hoy en día podemos decir que hay diferentes formas en las cuales una persona puede morir, pero específicamente ser sentenciado a muerte, ¿verdad? Antiguamente, históricamente, la crucifixión en una cruz de madera, era una de las formas más crueles de las cuales podía morir una persona. Y Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo ese gran sacrificio en el cual Él se entregó a la humanidad, Él se entregó en sacrificio a la humanidad por nuestros pecados, en sacrificio por medio de la crucifixión. Ese fue el método utilizado por los romanos en aquel momento histórico, en aquel momento, en aquel instante. La crucifixión fue el método que fue utilizado por los romanos para ejecutar a Jesús. Pero nosotros necesitamos entender primero por qué fue crucificado Cristo. ¿Por qué fue Cristo crucificado en aquella cruz? ¿Por qué tuvo que llevar Él el peso de nuestros pecados sobre Él mismo? ¿Por qué razón se tuvo que llevar a cabo esto? Este gran evento que hasta más de 2000 años después estamos predicando de este gran suceso que hubo hace 2000 años atrás, donde un hombre llamado Jesús, al cual nosotros reconocemos como el Hijo de Dios, dio su vida en sacrificio por medio de la crucifixión en método romano, con el cual él fue ejecutado. Y por tanto, vemos cómo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entendemos nosotros en el principio, en Génesis, puede leer el libro de Génesis,
el Génesis significa el principio. Génesis es el primer libro que se encuentra en la Biblia cristiana evangélica, en el cual nos habla sobre el principio de la humanidad, sobre la establección, cómo se estableció el universo, cómo se estableció la humanidad, la tierra, el cielo y la tierra, y cómo fue todo esto creado por Dios. Y vemos nosotros que Dios creó al hombre y creó a la mujer y los creó para poder estar ellos en armonía con Dios, para que pudieran vivir juntamente con Dios en armonía. Pero vemos en Génesis que entró el pecado al hombre. El hombre, Dios nos dio un libre albedrío, nos dio reglas, estableció reglas Dios en la cual Él le dijo a Adán y a Eva, o bueno, específicamente a Adán, la Biblia nos dice específicamente que Él habló a Adán y le dijo que del fruto de en medio del huerto no iban a tomar de aquel fruto, porque ese fruto iban a matarlos, iba a entrar la muerte. Pero vemos cómo Satanás sutilmente juega con palabras, por decirlo así, con Eva. Y tienta al hombre, tienta a la mujer primeramente. Cae la mujer al tomar aquel fruto y comer de aquel fruto. Y luego la mujer lleva el fruto al hombre y Adán también cae en el pecado al él comer de aquel fruto, porque el comer aquel fruto no era el pecado, sino la desobediencia del hombre en contra de Dios. No que porque él comiera aquel fruto, ah, iba a pasarle a algo él mágicamente, por decirlo así, sino de que la desobediencia del hombre, por causa de él caer en el tomar aquel fruto y comer de aquel fruto, lo hizo caer en desobediencia en contra de Dios, ir en contra de algo que Dios ya había establecido. Dios puso el árbol allí y en aquel árbol ellos podían ver el árbol, ellos podían admirar el árbol, por decirlo así, pero Dios específicamente les había dicho, no coman de este árbol, porque ciertamente moriréis. Y vemos nosotros que en el momento en el cual Adán y Eva, la primer pareja que fueron creadas por Dios, comen de aquel fruto, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos al pecado, sus ojos fueron abiertos a entender y conocer cosas a las cuales Dios todavía no les había dado el entendimiento. Usted puede ver cómo un niño crece de ser niño a ser una persona, a un adolescente, a un joven o a un adulto, y cómo la perspectiva de un niño mientras va creciendo va cambiando, tiene más entendimiento a lo que es bueno y a lo que es malo, puede empezar a tener más malicia, a entender ciertas cosas que tal vez mucha gente puede decir con doble sentido o cosas que entendemos nosotros por la madurez con el tiempo que son incorrectas delante de Dios y que es correcto delante de Dios. Entonces, dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, el pecado entró primeramente al momento en el cual el hombre desobedeció a Dios. Dios le dio un libre albedrío al hombre en el cual podían decidir ellos vivir en el paraíso que Dios les había dado, porque había muchos otros frutos ahí en ese lugar de los cuales ellos podían comer y disfrutar y deleitar delante de la presencia de Dios. Pero estuvo la gran curiosidad de aquel fruto que fue tan codiciado a la manera en la cual Satanás se lo puso al hombre, que el hombre cayó y decidió desobedecer a Dios, ir en contra de lo que Dios había establecido. Y al hombre desobedecer, estaba pecando en contra de Dios porque ya no estaba
obedeciendo a Dios en el mandato que Él había establecido, sino de que estaba desobedeciendo a Dios. Y a causa de él comer aquel fruto, había pecado contra Dios por su desobediencia. Y es por esa razón que Romanos 5:12 nos establece y nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, porque morimos a nuestra inocencia, morimos a poder estar libres de pecados delante de la presencia. Cayó cuando alguien peca, cuando una persona peca, la Biblia nos establece, nos dice de que la paga del pecado es muerte. Muerte, y muchas personas pueden pensar, bueno, pero yo puedo desobedecer y no voy a morir, pero hay una muerte espiritual en la cual no estamos nosotros bien ya con Dios por nuestra desobediencia, por ir en contra de lo que Él ya ha establecido. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos pecando en contra de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender humanamente es de que Dios es un Dios santo. Dios es santo y el pecado no habita en él. Él no es pecado. Él es un Dios santo y como Él es santo dentro de lo que define a Dios, el pecado no es parte de Él. La humanidad pasó a ser libre del conocimiento del pecado, pasó a ser libre del conocimiento del pecado, a ser un pecador en aquel instante, en aquel momento. Y como resultado, la humanidad necesitaba perdón del pecado y redención para con Dios, un Dios que es santo. Por esa razón es que entendemos y se lleva a cabo este gran sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de la crucifixión, en aquel instante históricamente en la cual él se encontraba, donde los romanos estaban gobernando la tierra en aquel momento, en aquel instante, en esa área en la cual ellos se encontraban geográficamente. Y es por esa razón, porque el pecado entró al hombre, que Jesús tuvo que dar su vida. El Hijo de Dios, necesitamos nosotros un Mesías, un Cristo que redimiera a la humanidad. Como resultado, la humanidad necesitaba el perdón del pecado y redención para con Dios, porque Dios es un Dios santo y en Él no habita el pecado. Y en nuestra forma pecaminosa, humanamente, no podíamos habitar dentro de la presencia de Dios. Y es por esa misma razón que el libro de Génesis también nos relata de que en el momento en el cual Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos, en los cuales ellos pecaron, Dios los sacó fuera del huerto del Edén, los sacó fuera de ese lugar, de ese paraíso, por decirlo así, en el cual ellos estaban dentro de la presencia de Dios y podían deleitarse y podían ellos disfrutar de todo lo que Dios les había dado, pero ellos tuvieron que salir fuera de allí el momento que ellos pecaron. Y de la misma forma podemos ver cómo la humanidad continuó, pero necesitábamos una redención. Necesitábamos ser redimidos para con Dios, un Dios santo. Necesitamos ese perdón de pecados y es esa la razón por cual necesitamos un Mesías, necesitamos un Cristo que pudiera pagar el precio de nuestros pecados, y ese precio pudiera redimirnos para con Dios, ese sacrificio. Y vemos nosotros y entendemos y sabemos que humanamente no podemos librarnos de nuestro estado caído, de nuestro estado natural pecador. Humanamente nosotros no podemos librarnos del pecado. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos nosotros librarnos de nuestros pecados o de nuestra forma de vivir o de nuestra forma natural, por decirlo así, de nuestro estado caído en la cual el hombre cayó en el pecado en aquel momento dentro del huerto del Edén. Y solo Dios puede proveer para esa necesidad de perdón y redención.
Solo Dios puede suplir, solo Dios es santo para Él poder suplir esa necesidad en la humanidad de poder redimirla y perdonarla, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos pagarle a Dios para ser perdonados, nosotros no podemos hacer buenas obras para nosotros recibir el perdón de Dios o para recibir un perdón de Dios por algo que hagamos. El único que nos puede perdonar, el único que es justo, el único que es santo es Dios mismo. Y es por esa razón que Jesús, el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, solo Él pudo saciar, solamente Él puede justificarnos. Solamente en Él podemos encontrar nosotros la provisión necesaria para cada una de nuestras necesidades en general, aparte de la necesidad que teníamos humanamente de la redención de Dios y del perdón de nuestros pecados. Jesús, Dios mismo, es la solución, la respuesta a nuestros problemas, a nuestra falta de perdón que teníamos, a nuestra falta de necesitamos que alguien nos redimiera. Y ese fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y Él dio a su vida, siendo Él limpio de pecado, siendo Él sin pecado, siendo Él santo, dio su vida en sacrificio, entregó su vida a Dios en sacrificio por medio de la crucifixión, para que nosotros ahora, Él tomó nuestro pecado y lo hizo propio, por decirlo así, y Él se dio en sacrificio. Él fue ese cordero que se dio en sacrificio por nuestros pecados. Y se hace esto porque en el Antiguo Testamento Dios le da la ley a Moisés de la forma en la cual el pueblo iba a vivir, en una ley en la cual ellos podían ellos vivir para Dios. Y vemos nosotros en el Antiguo Testamento que ninguno podía satisfacer cada requisito que fue establecido por este Dios que es santo y no habita en él el pecado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino y habitó entre los hombres y fue tentado en todo, mas él no pecó. Él llenó cada requisito dentro de aquella ley y pudo él en sus es, dar su vida en sacrificio, porque en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios pedía que se sacrificara un cordero y la sangre fuera rociada por el pecado de por los pecados del pueblo. Y es por esta razón que Jesús fue dado en sacrificio por medio de la crucifixión. Él fue ese cordero humano, él fue ese regalo o ese cordero que fue dado en la cruz por los pecados de la humanidad entera. Aún mis pecados, sus pecados, nuestros pecados están cubiertos dentro de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que, basado en el primer episodio que hablamos, entendemos que solo Jesús cumplió con todos los requisitos del Cristo, el Mesías. Y quiero continuar con eso, explicando qué significa Cristo en mí. Y Primera de Corintios, capítulo 6 verso 19 al verso 20 nos habla la palabra de Dios donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Pablo nos habla y nos dice que fuimos comprados por precio de sangre y ese precio de sangre fue Jesús.
fue el Cristo, Jesucristo, el Mesías, que dio su vida en la cruz, y por medio de la crucifixión, en sacrificio, y su sangre de él fue rociada completamente en esa cruz por cada uno de nuestros pecados. Su sangre cubrió nuestros pecados y ahora nosotros tenemos ese perdón, tenemos ese libre acceso delante de Dios para nosotros poder tener esta redención que necesitamos para con un Dios santo. Y somos ahora justificados por medio del sacrificio de Jesús. Pablo nos recuerda y nos dice que fuimos comprados por precio de sangre y nos exhorta Pablo y nos dice, no sois vuestros. En el verso 19 nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Él nos exhorta, Pablo nos exhorta y nos dice, no sois vuestros, le pertenecemos a Dios. Para, co- ya no somos, ya no sois vuestros, nos dice Pablo, para nosotros poder continuar viviendo en nuestro estado natural pecaminoso, en nuestro estado caído humanamente. Ya no sois vuestros para que ustedes continúen en esa forma antigua de vivir, en la cual no teníamos perdón de pecados. Ahora nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Ya somos, no somos vuestros, ya no estamos en ese, ya no tenemos que seguir viviendo en ese estado natural pecaminoso. Aleluya. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra vida son de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos habla y lo que significa dentro de es este tema Cristo en mí. Pero el versículo en el cual yo me quiero enfocar en este episodio es Gálatas capítulo 2 verso 20, donde nos dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendemos nosotros que la crucifixión de Jesús también se transformó en símbolo del sacrificio del yo en el discipulado y de la muerte del yo al mundo, al viejo hombre, a mi estado natural antiguo. Y déjame te leo también el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 al verso 2 donde nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Voluntad de Dios agradable y perfecta. Y vemos nosotros también el libro de Marcos, capítulo 8 verso 34, donde nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Dice, y sígame. Gálatas nos hace un énfasis. Ahora estoy crucificado en Cristo, crucificado en Cristo. Ya, y esto significa, ya no vivo yo, mi yo murió. Mi viejo hombre, ya, mi viejo, ahora que Cristo está en mi vida, ahora que pues he reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor de mi vida y he pedido ese perdón de pecados para poder ser redimido para con Dios. Ahora yo también he sido crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario.
juntamente con Cristo fui crucificada. Mi yo ya no vivo yo. Mi yo murió, también fue crucificado en esa cruz. Mi viejo hombre ya no existe. Mi estado natural ya fue redimido, perdonado y restaurado ahora que Cristo está en mí, porque fue crucificado juntamente con Jesús en esa cruz, porque ya no existe ese estado natural pecaminoso. Entonces Gálatas nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive más en mí aquel estado caído, aquel estado pecaminoso natural en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, vive ahora las obras de Cristo, vive ahora Jesús en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Esto es grandioso. Así que Cristo en mí significa mi carne, mi naturaleza humana ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y algo que debemos entender es de que cada día necesitamos proclamar Cristo en mí, todos los días. Cada día necesitamos buscar a Dios, porque tenemos que entender que sin Dios, sin el Espíritu Santo, es imposible poder morir a mi yo. Es imposible cada día vivir con Cristo si no buscamos a Dios, si no buscamos tener a Cristo en nuestros corazones. Cada día necesitamos nosotros buscar de la presencia de Dios para cada día poder morir a nuestro yo, para cada instante nosotros am, responder con el carácter de Cristo, poder tener el entendimiento de Cristo, poder tener el entendimiento de Dios en nuestras vidas. Al nosotros poder orar, al nosotros leer la palabra de Dios y tener esa revelación de la palabra de Dios también en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para cada día poder morir a nuestro yo y no contristar ese Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas y para que pueda permanecer en nuestras vidas el Espíritu Santo, podamos decir, Cristo vive en mí, Cristo en mí, aleluya. Y entendamos que no es en nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, el cual nos ayuda a poder vivir cada día reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y quiero concluir con este versículo que se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 5 verso 17, donde nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura que ya no vivimos en un estado natural, sino que ahora vivimos para Dios y podemos decir, Cristo en mí, he sido crucificado en Cristo para ahora yo poder decir, Cristo en mí. Mi yo ha muerto, ya no vivo yo para mis deseos, ya no vivo yo en mi estado natural pecaminoso, ya no vivo yo para mi vida, para mis deseos, para mis anhelos, sino que ahora vivo para agradar a Dios. Vivo ahora para buscar y desear y anhelar la presencia de Dios en mi vida, conociendo y entendiendo que los pensamientos de Dios son perfectos y agradables para mi vida y que Dios es un Dios bueno y Él es fiel y justo también. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición para ti este segundo episodio
Y te pido que por favor lo compartas con un amigo, o con otra persona, para que pueda ser bendecida y edificada también de la misma forma. Que Dios sea hablando a cada uno de nuestros corazones, porque necesitamos escuchar constantemente la palabra de Dios y poder cada día morir a nuestro yo, a nuestra forma humana, pecaminosa, y podamos nosotros cada día poder decir: Cristo en mí, he sido crucificado en Cristo y ahora vive Cristo en mí. Amén. Aleluya. Y espero que haya sido de mucha bendición para ti este episodio. Quiero recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, que está en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que suscríbete en esos canales y comparte el podcast. Así que hasta la próxima vez. Vamos a seguir después con el tercer episodio, así que estoy muy emocionada por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a continuar hablando a cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga.